En los siguientes 20 minutos voy a tratar de resumir la utilidad de la ecografía 3D y 4D. Quiero presentarles al grupo que trabaja en la clínica de cardiología fetal, que son todos y que gracias al trabajo y al seguimiento de todos ellos es posible tener los casos clínicos, el seguimiento y la experiencia. Básicamente el tamizaje del corazón fetal en 3D y 4D tiene un objetivo y es establecer la correlación en los planos ortogonales y el análisis posterior con una fácil correlación, sobre todo de parámetros hemodinámicos básicamente atribuidos a alteraciones in útero de la evolución de las cardiopatías congénitas y obviamente la correlación de las estructuras y un análisis completo de las alteraciones estructurales. Cada vez más los cardiólogos y los equipos de cardiología, no solamente fetal sino neonatal, nos exigen una exactitud mayor, no solamente en el diagnóstico sino en las asociaciones anatómicas y malformaciones que están asociadas y obviamente un estudio hemodinámico de la cardiopatía a medida que va avanzando el embarazo. Esta técnica fue introducida hace ya 2 décadas, el STIC está desde el año 2003 estandarizado y utilizado en corazón y se ha utilizado desde el primer trimestre para el estudio del desarrollo cardíaco. Vamos a ver algunas imágenes, el estudio evolutivo de la enfermedad cardíaca congénita y estudios de volúmenes post proceso, y eso ha sido muy útil en la telemedicina y en las clínicas de cardiología, sobre todo para aportar, y lo estamos trabajando muchísimo en nuestra unidad y en un trabajo con la fundación, junto con un grupo de también obstetricia y ginecología. ¿Qué es el STIC y qué es el 4D? Es la adquisición de volúmenes cardíacos, pero esto requiere obviamente de una experticia y unas buenas imágenes en 2D, porque si no puede llegar a crear usted muchísimos artefactos. Obviamente es un procedimiento automatizado con la utilización de un software que básicamente lo que está capturando son imágenes en el transductor, y esto deriva, la cantidad de imágenes está directamente asociada con la frecuencia cardíaca y obviamente los movimientos del feto. Existen varios modos de la ecografía 3D y 4D, entre ellos está el modo multiplanar, el inversion mode, el surface mode, el glass body, vamos a hablar algo de esto, el TUI, el B-flow y el high density flow. Básicamente todos con el fin de poder analizar el corazón no solamente desde el punto de vista de su estructura, sino desde el punto de vista de su hemodinamia, y nos ha ayudado muchísimo. ¿Qué es lo que hace el aparato? Adquirir los volúmenes cardíacos, los termina uniendo y nos ayuda a correlacionarlo, y es una buena práctica para correlacionar lo que es la ecografía 2D y 4D cuando uno hace el barrido a lo largo de los cortes que hace desde el abdomen hacia el tórax fetal, y de esta manera integra la imagen de una manera muy importante. Esto es básicamente la técnica. Lo que hace el transductor es coger unas imágenes que las organiza y va creándonos la imagen en diferentes momentos que la integra y la captura en un volumen, y finalmente nos da como resultado el volumen capturando en los 3 planos ortogonales. Si nosotros queremos utilizar las técnicas, hay una técnica que es el análisis multiplanar, que es la información accesible offline, que es muy útil no solamente para el estudio estructural, sino actualmente podemos hacer estudio hemodinámico como nos acaban de presentar, también el estudio en modo M, y obviamente nos permite la visualización simultánea de los 2 o 3 planos y la correlación de las estructuras anatómicas. Básicamente lo que nosotros tenemos es la caja con los 3 planos ortogonales, y en el software vamos modificándolo específicamente para poder lograr la correlación de las imágenes. La otra es la utilización del rendering, que es solamente varios settings nos permiten la unificación de los planos y la utilización de los planos superficiales para poder utilizar el rendering asociado con lo que se denomina el glass body, es decir, la determinación y la transparencia de las estructuras sobre la utilización del Doppler color, que nos va a permitir la posibilidad de ver el flujo por dentro de los vasos y además de eso ver las estructuras o la parte anatómica externa.
Y esta es una correlación de la utilización del glass body, que es una técnica muy útil, sobre todo, y lo vamos a ver ahora en las anomalías de los tractos de salida y en las anomalías de las 4 cámaras. Este es un entrecruzamiento de las arterias que es normal, y aquí están viendo una transposición de grandes vasos donde el entrecruzamiento no se ve con la técnica glass body, y ustedes están viendo específicamente los vasos en paralelo. Apliquémoslo un poquito a las cardiopatías congénitas. En términos generales, la utilización de esta técnica ha mejorado el diagnóstico en algunas cardiopatías y no en todas. Y la idea es saber para qué sirve y para qué no. En ecografía temprana, es decir, entre la semana 9 y 10 y entre la semana 11 y 14, nos ha servido para la descripción básicamente anatómica. Tenemos un gran problema, y es que entre la ecografía 11 y 14 el movimiento del feto implica artefactos y una dificultad técnica para realizar con una adecuada técnica la adquisición del volumen. Eso nos crea una serie de problemas, pero se puede hacer, y es mucho mejor la 2D que el 4D en la ecografía entre semanas 11 y 14. Estas son imágenes en inversion mode de un feto en las 12 semanas, donde nos sirve sobre todo para el estudio vascular en alteraciones tempranas, básicamente también como agenesias del ductus y cardiopatías específicamente de los tractos de salida. Vamos a hablar de las alteraciones en la imagen de 4 cámaras con todas las técnicas. Hablemos un poco de básicamente alteraciones. Voy a dividir la conferencia en las alteraciones del corazón univentricular, las alteraciones, obstrucciones severas del tracto de salida, otras anomalías como cardiomiopatías o alteraciones en los defectos de septación auriculoventricular, que es la utilidad más grande. Si hablamos del corazón univentricular, ustedes recuerden que hacemos referencia a la falla en la formación de unos ventrículos, ya sea por la estenosis severa de una de las válvulas, lo que va a traer como consecuencia el desarrollo o la preponderancia de un ventrículo en el corazón, que se traduce en una alteración ya sea del ventrículo izquierdo, una alteración del ventrículo derecho o el ventrículo único desde el punto de vista de la formación embriológica, o alteraciones como fenómenos de involución muy importante de uno de los ventrículos, como ocurre en la atresia tricuspidia con una CIB. Obviamente, desde el punto de vista de la ecografía 3D, lo que aduce la técnica es la posibilidad de ver la función del ventrículo, y ha comprobado ser mucho más útiles para ver lo que se ha denominado el ventrículo remanente o la cavidad accesoria. Es muy importante para conocer la evolución, y la captura y el análisis posterior nos ha ayudado, junto con el análisis con los cardiólogos, la posibilidad de determinar qué tanta función tiene el ventrículo residual cuando el corazón se comporta como un ventrículo único o corazón univentricular. Obviamente la utilización del Doppler es fundamental, y en esto la ecografía 4D nos ha ayudado mucho, sobre todo en el estudio de los flujos reversos a nivel del arco aórtico, específicamente en patologías como el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Pero siendo prácticos, desde el punto de vista de la anomalía del síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico y las anomalías del arco, lo que ha demostrado la utilidad es solamente en el estudio del flujo reverso, pero en términos generales no ha aportado mayor información desde el punto de vista cuando usted hace el diagnóstico con ecografía 2D. Es decir, es una forma más de tener una herramienta que no le va a aportar a usted mayor cosa desde el punto de vista de las anomalías del istmo aórtico. Hablemos un poquito de los defectos septales auriculoventriculares. Si ustedes recuerdan, se clasifican como completo balanceado cuando la válvula abre hacia el septum interventricular, o no balanceado cuando está abriendo hacia uno de los ventrículos y hace que el corazón crezca más hacia uno de los ventrículos. El defecto septal auriculoventricular parcial, donde se forman las dos estructuras valvulares, y el defecto septal atrioventricular nueva dentro de la clasificación, que es el intermedio, donde no encontramos una C y B, y básicamente es característico en los niños con síndrome de Down. ¿Qué nos ha servido? Nos ha servido muchísimo el eco 3D para el estudio de la válvula auriculoventricular y la función de la válvula auriculoventricular. El Doppler color también, ustedes pueden ver la regurgitación, que puede ser muy incipiente en casos cuando existe un canal auriculoventricular completo balanceado, pero fíjense la insuficiencia valvular, lo importante que es dentro de su estudio. Y les traje algunas imágenes de cómo estudiamos la válvula auriculoventricular
en los defectos septales auriculoventriculares. Aquí están viendo un canal auriculoventricular completo con la válvula con 5 valvas, que es la característica del canal auriculoventricular completo. O por ejemplo, esta es una estructura normal en la base. Ustedes están viendo las 2 válvulas auriculoventriculares y aquí un canal auriculoventricular incompleto, lo que se ha denominado la figura en 8 como tal del estudio de las estructuras valvulares. Hablemos de otras anomalías. Dentro de las otras anomalías que pueden servir desde el punto de vista del diagnóstico prenatal en la parte de cardiopatía y la ecografía 3D y 4D, podemos hablar de las atresias pulmonares, sobre todo para el estudio de la función valvular. La estenosis aórtica crítica, básicamente para el estudio del daño en la contractilidad de la fibra miocárdica, y las cardiomiopatías han sido una gran reto desde el punto de vista diagnóstico debido a la posible etiología junto con los tumores. Pero si algo es lo que ha aportado las correlaciones de los planos ortogonales es en la ecografía 3D y 4D, es en el defecto del septum ventricular y en el estudio de los drenajes venosos anómalos. Este drenaje venoso anómalo total, un feto con una cardiomiopatía dilatada, donde le encontramos un drenaje venoso anómalo total. Y aquí es donde les quiero recordar la importancia de la función o la utilización de la función de las válvulas auriculoventriculares, colocando la caja a nivel de las válvulas auriculoventriculares. Usted va a poder obtener la función de la válvula de una manera adecuada y sobre todo cuando tiene alteraciones en la implantación de la valva septal, de la válvula auriculoventricular, es muy útil para hacer un diagnóstico diferencial entre una anomalía de Epstein o una atresia pulmonar tipo 1. Otra de las utilidades que ha sido realmente relevante es en el estudio de los defectos septales ventriculares, sobre todo los que son musculares y remotos, han sido muy útiles para la determinación, lo que se llama el in plain view, es decir, el haz de ultrasonido pasando, que nos queda muy fácil hacerlo y ver el defecto septal ventricular en el septum ventricular. Esto es lo nuevo. Los nuevos ecógrafos traen la posibilidad de hacer el 4D con color, que es esto es las nuevas imágenes que estamos haciendo, en donde han sido de vital importancia para determinar las posibles características anatómicas de los síndromes cardioesplénicos y los síndromes de isomerismo. Ha sido muy útil para determinar la morfología de las aurículas. Esto es una cosa que le gusta mucho a uno de mis compañeros, al doctor Mario Rebolledo, es la utilización de las imágenes. Esta es una imagen de él que hizo para la utilización de los drenajes venosos. Es una recomendación actual la utilización del 3D y 4D para el estudio de los drenajes venosos. Es muy, muy útil con el Doppler de High Density y sobre todo para esto, donde ustedes pueden encontrar alteraciones en el drenaje venoso tan severas que pueden llegar a producir fallas cardíacas y fenómenos de alteración asociados obviamente a otra serie de anomalías. Estas son imágenes del drenaje venoso dentro de la cámara o dentro de la aurícula. Fíjense las 4 venas drenando dentro de la aurícula o hacia la parte posterior. En los últimos 8 minutos vamos a hablar algo de lo que es la utilidad máxima de la ecografía 3D y 4D, que es en las anomalías conotruncales. Realmente aquí ha revolucionado la parte del diagnóstico las nuevas tecnologías. Básicamente, ¿por qué? Porque nos permiten la evaluación de las uniones ventrículo-arteriales, la evaluación del cruce arterial y sobre todo la malposición o la relación de los vasos desde el punto de vista tridimensional, la relación espacial y las anomalías del arco adicionales, sobre todo las alteraciones venosas asociadas a los vasos anormales adicionales. Si hacemos y si revisamos la estadística, solamente voy a tratar las anomalías más frecuentes y dentro del análisis y mostrarles algunos ejemplos. Dentro de ellas está el 31%, que es el doble tracto de salida del ventrículo derecho, la tetralogía de Fallot y la transposición de grandes vasos. Hablemos un poquito del doble tracto de salida del ventrículo derecho. Si ustedes recuerdan, tiene una característica básica y ustedes me van a entender cómo la ecografía 3D y 4D ha dado un aporte de manera importante. La imagen de 4 cámaras es completamente normal. Tenemos generalmente una comunicación interventricular y una doble conexión ventrículo arterial derecha con una posible estenosis de la válvula pulmonar y anomalías de las válvulas pulmonares. Básicamente es característica de los síndromes cardioesplénicos y ustedes van a encontrar lo siguiente, unos vasos en paralelo que no se le puede denominar como una transposición de grandes vasos, sino vasos mal puestos, ya que no se encuentran relacionados cada vaso con un ventrículo. Mucha gente
lo sigue confundiendo con una transposición de grandes vasos. La otra característica es el Doppler color. Todo esto es en 3D y 4D, donde nos permite la correlación anatómica y la evolución y generalmente identificar cuál es el vaso hipoplásico. En el 93% de los casos, el doble tracto de salida del ventrículo derecho produce una hipoplasia de alguno de los vasos que va a traer como consecuencia esta asociación. Y esto es lo nuevo, la relación que debe hacerse en el estudio de los tractos de salida y su relación con los planos o con las válvulas, aurículo-ventriculares. Este es un glass body y un glass body a nivel de la implantación de las válvulas aurículo-ventriculares, aporte muy importante desde el punto de vista para encontrar cuál es la relación de los vasos espaciales, sobre todo cuando van a hacer correcciones desde el punto de vista estructural. Cuando usted hace el TUI, puede hacer la correlación de los vasos en los tractos de salida y ver cuál es el vaso que se encuentra hipoplásico. En este caso ustedes ven un flujo retrógrado a través de la aorta debido al aumento de la presión de la válvula porque se encuentra hipoplásica, y este es el fenómeno de la malposición de los vasos y los vasos más relacionados desde el punto de vista de la estructura. Voy a terminar hablando de la tetralogía de Fallot. Desde el punto de vista de la tetralogía de Fallot, igual tiene una imagen de 4 cámaras normal con unos vasos con un mal alineamiento y un cabalgamiento aórtico. ¿Cuál ha sido el aporte de la ecografía 3D y 4D? Realmente en hablar de lo que significa el defecto septal ventricular de salida y la diferencia con el mal alineamiento. Esto es una cosa muy importante que la ecografía 3D y 4D le permite a usted salir de la duda si existe una aorta dextropuesta, porque muchas veces uno puede crear el artefacto. Y obviamente diferenciar dentro de las 3 variantes de la tetralogía de Fallot, como la estenosis moderada de la válvula pulmonar o una atresia pulmonar con un defecto del septo ventricular o la agenesia de la válvula pulmonar. Aquí tienen los casos, una tetralogía de Fallot con el cabalgamiento y la dextroposición aórtica, junto con el TUI, donde ustedes van a ver aquí en el Doppler color cómo la arteria, en este caso la aorta, llena con flujo de los 2 ventrículos, pero tal vez la utilidad más grande es ver cómo existe la hipoplasia pulmonar y la relación de la válvula. Otra utilidad ha sido en la atresia pulmonar, básicamente con septo intacto, y este artículo publicado por Darío, el grupo de Darío Palladini y Paolo, en donde en la atresia pulmonar es muy importante ver las características de las ramas pulmonares, y es lo que le da a usted el pronóstico, no el ventrículo, sino las características de las ramas pulmonares. Y la única manera de hacerlo de una manera adecuada es con la ecografía 3D y 4D para ver la hipoplasia y sobre todo el estudio de la evolución. Y finalmente el tronco arterial común. Desde el punto de vista de la clasificación, recuerden que existen 4 tipos, pero lo más importante desde el punto de vista de la ecografía 3D y 4D en el tronco arterial común es poder identificar dónde se encuentran las ramas. Y esto, cierro mi conferencia con esta imagen, donde realmente nos ha ayudado el Inversion Mode a saber en los troncos arteriales y en cardiopatías del cono tronco cómo las valvas o los vasos aberrantes pueden estar saliendo de la base del cono tronco. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Herrera.